Buenas de nuevo, aquí estamos otra vez en el canal YouTube del Gabinete Psicoanalítico Palma y en esta ocasión vamos a ver el último texto de la interpretación de los sueños que está ubicado en el último apartado de Psicología de los procesos oníricos, que se llama Lo inconsciente, lo consciente y la realidad. En este texto, al inicio, Freud nos va a comentar que quisiera revisar unos cuantos conceptos, unas cuantas nociones para aclararlas y evitar caer en error. Lo primero que nos dice es que todos estos sistemas de los que has estado hablando, consciente, preconsciente, inconsciente, nos quiere recordar, como nos dijo en el capítulo de la regresión, que no se trata de localizaciones topográficas, es decir, que puedan ser ubicadas en el cerebro, como si fuera una cartografía. No. Dice Freud que podemos caer en ese error, por ejemplo, al pensar que contenidos preconscientes son atraídos por el inconsciente y entonces se han guardado en esa localidad, como si hubieran cambiado de ubicación. Lo que dice Freud es que cuando él habla de esto es para hacernos lo más fácil, pero lo que de verdad ocurre es que hay una derivación de la energía psíquica que funciona distinto. Es decir, nos está hablando de el aparato psíquico, pero en términos dinámicos, de cómo circula esa energía psíquica y eso va a determinar pues, si un contenido es consciente, inconsciente o preconsciente. Luego nos va a decir Freud que todo lo que percibimos, ya sea del mundo exterior o del mundo interior, es virtual. Si recordamos el esquema del aparato óptico que vimos en la regresión, Freud nos habla de un telescopio. Como ese telescopio tiene situado en su interior una serie de lentes que producen una imagen virtual. Pues nos está recordando que el producto psíquico que se produce cuando nuestro aparato psíquico funciona, cuando percibimos, es un producto virtual. Es decir, si percibimos algo del exterior, un objeto o una sensación nuestra, eso es algo virtual. Dice Freud además que la censura que está ubicada entre el preconsciente y el inconsciente vendría a ser como equiparable a lo que hace un rayo de luz cuando se refracta, es decir, cuando pasa de un medio a otro. Y que los sistemas que no pueden ser percibidos por el órgano perceptual interior, dice Freud que estos sistemas que no son psíquicos pueden ser comparados con las lentes del telescopio. Ahora que Freud tiene su esquema y explicación del aparato psíquico, va a compararlo con lo que dice la psicología, va a hablar de la psicología y retoma a Lipps, que es un autor que dice que el problema del inconsciente para la psicología es menos un problema psicológico que el problema de la psicología. También nos dice que al contrario de la psicología, nosotros sabemos que existen procesos psíquicos que son inconscientes que no cuentan para nada con la participación del sistema consciente. De hecho, Freud nos nombra a un autor que habla de esto, que está de acuerdo con esta sentencia, que es Duprel, un filósofo, escritor y místico muy famoso de la época. Luego nos va a decir Freud que el médico, el psicoanalista, percibe los efectos del inconsciente después de analizarlos, porque lo primero que recibe, pues ¿qué es? El discurso del paciente, el relato del sueño. Entonces lo que tiene que hacer es estos efectos del inconsciente que se transparentan en la consciente como productos deformados, los deseos inconscientes nunca se van a manifestar, dice Freud que el analista lo que tiene que hacer es llegar de ese discurso, de ese relato del sueño que se manifiesta en la conciencia hacia las ideas latentes y el deseo inconsciente. Y eso se hace con el trabajo del análisis. Entonces, ¿qué extraemos de esto? Pues que el analista, el médico, que dice Freud, que en esa época eran médicos, debe partir de los procesos conscientes para llegar a los procesos inconscientes. Y eso, en esa tarea, el analista debe saber que está trabajando en sus inicios con el paciente con cuestiones que son producto psíquico de un proceso mucho más profundo e inconsciente. Nos dice Freud, al respecto de todo esto, que la base de la vida psíquica es inconsciente y lo consciente está incluido en él. Es decir, si hablásemos de sistemas, diríamos que lo consciente es un subsistema del inconsciente mucho más amplio que él. Dice Freud, en este sentido, que lo consciente perteneció en algún momento a lo inconsciente. Pero, en cambio, los procesos inconscientes, que son los primarios y que se dieron al inicio de nuestra vida psíquica, son procesos que van a quedar inconscientes y que siempre se van a mantener así. Por tanto, podemos decir que tenemos en nuestro aparato psíquico actividad psíquica inconsciente, es decir, que nunca va a ser accesible a la conciencia. ¿Por qué? Porque la estructura a nuestro aparato psíquico. Nos dice Freud además que lo que entienden los filósofos por inconsciente realmente no es nuestro inconsciente, pues ellos hablan de un inconsciente opuesto a la conciencia. Entonces le siguen dando ese papel preponderante a la conciencia.
Y además dice Freud que los sueños y la psiconeurosis dan prueba de ello. Además nos dice que la psicología actual, de su época, trabaja la psiconeurosis desde los términos supraconciencia y subconsciencia. Dice Freud que eso equivale a, otra vez, hacer a la conciencia equivalente de lo psíquico. Es decir, la conciencia es la que domina nuestro aparato psíquico. Cuando nosotros, en nuestro inconsciente, el inconsciente del psicoanálisis, el inconsciente de Freud, lo que dice es que es el inconsciente el que produce todo el resto de efectos de nuestro aparato psíquico, incluido a la conciencia. Luego nos va a decir Freud que lo que es inconsciente para la psicología no es lo que nosotros pensamos como inconsciente. Entonces nos va a empezar a explicar que si pensamos en términos descriptivos, es decir, aquello que se puede o no hacer consciente, podemos ubicar dos tipos de inconsciente. El preconsciente, que es donde están contenidos recuperables, donde está la memoria, que es lo que la psicología llamaría inconsciente, y el inconsciente propiamente dicho psicoanalítico, que es donde están ubicados los deseos inconscientes que constituyeron el aparato psíquico durante el periodo de amnesia después del complejo de Edipo. Estos contenidos inconscientes no son accesibles porque no se estructuran, y al estructurarnos, por lógica, no podemos hacer consciente algo que nos constituye. Entonces Freud se pregunta ¿qué papel puede tener la conciencia en un aparato psíquico donde es el inconsciente el que produce y determina todos los procesos psíquicos y, por tanto, nuestro aparato psíquico? Dice Freud que la conciencia es un órgano perceptual y que lo que hace es percibir las excitaciones psíquicas, las cualidades psíquicas de las excitaciones que entran en el aparato, tanto desde fuera, es decir, algo que percibamos con los ojos, por ejemplo, como desde dentro, por ejemplo, una sensación. Entonces, lo que dice Freud es que la conciencia percibe estas cualidades a través del principio placer-displacer. Si estas excitaciones son muy altas, se vuelven displacenteras para la conciencia, y si son muy bajas, se vuelven placenteras. Entonces, lo que hace el aparato psíquico es lo siguiente. El deseo inconsciente transfiere subcargas a las ideas preconscientes, la conciencia pone atención sobre ellas para que podamos percibirlas, según el principio placer-displacer. Va a decir Freud que el sistema consciente, esto ya lo vimos en la regresión, es limitado, es decir, no puede saturarse de ideas o de percepciones, tanto externas como externas, porque entonces dejaría de percibir, dejaría de poder percibir. Entonces, para evitar que se colapse la percepción, tiene que ser un sistema abierto, un sistema libre de sobrecarga. Dice Freud que, además, que ya lo comentamos también en el capítulo de la regresión, que el sistema de la memoria estaría en el preconsciente y en el inconsciente. Dice Freud que los físicos ya se percataron de que había una actividad psíquica diferente de la que se manifiesta en la conciencia. Lo dice de la siguiente manera, dice, les pareció un reflejo superfluo de los procesos psíquicos consumados. Es decir, que lo inconsciente ya estaba trabajando y que el efecto final fue los procesos que vemos en la conciencia, el producto que vemos en la conciencia. Pero dice Freud que, a pesar de que el deseo inconsciente sea el genuino motor y el productor del funcionamiento del aparato psíquico junto a las ideas latentes, dice Freud que la conciencia también trabaja. Dice que lo que hace la conciencia es imprimirle cualidad a los pensamientos, a los procesos psíquicos, y lo hace según el principio del placer y displacer, es decir, distribuyendo esa excitación del pensamiento inconsciente y preconsciente, distribuye esa excitación de una determinada manera por unos determinados lugares y los va guiando. Entonces, mientras el resto del aparato psíquico, consciente e inconsciente, va trabajando, ella, según el principio del placer y displacer, va distribuyendo esa energía. Luego dice Freud que los procesos intelectuales, el pensamiento, no tiene cualidad, tiene cantidad. Recordemos que la excitación del aparato psíquico se va desplazando por huellas inconscientes y preconscientes, y eso lo que es un transbordo de energía, algo cuantitativo. Pero dice Freud que la conciencia lo que hace es imprimir una cualidad a esos procesos psíquicos que provienen del resto del aparato. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace modificando y sometiendo la carga que recibe de esas ideas o esos productos del resto del aparato, y de alguna manera lo que hace es someter al pensamiento normal al principio de displacer, y así mantiene el pensamiento a raya, si no nos dejaríamos guiar por los afectos, por ejemplo. Nos dice Freud, además, que para darles cualidad a esos pensamientos, lo que hace el aparato psíquico es asociar esos pensamientos con representaciones palabra, con recuerdos de representaciones palabra. Y estos restos cualitativos de las palabras bastan para que la conciencia pueda atraer hacia sí esas excitaciones, esas ideas, y de esa manera otorgarles una cualidad.
Luego dice Freud que para ejemplificar todo esto aporta 2 viñetas clínicas. La primera es sobre una joven bastante bonita, inteligente, pero Freud le llama la atención su aspecto descuidado. Va con la blusa abierta, algunos botones, va con la media colgando y además muestra una falta de moral porque sin pedirle Freud nada al respecto, ella se levanta la falda y le muestra la pierna que le produce dolor, que le molesta. Dice Freud que su queja principal era que, dicho por Freud así, tiene una sensación en el cuerpo como si hubiera algo metido ahí que se mueve para acá y para allá y la hace estremecerse sola. Muchas veces eso le pone tieso todo el cuerpo. El médico que hace la interconsulta a Freud, porque esta paciente viene que viene a consultar a través de otro médico a Freud, mira a Freud en ese momento cuando la paciente dice estas palabras y los dos se entienden, ya que estas palabras que dice la paciente, dice Freud que si la paciente las entendiera no las pronunciaría. Y se extrañan los dos médicos que la madre de la propia paciente, que también está presente, no entienda estas palabras cuando ella misma debe haberlo sentido millones de veces. Y está claro que aquí lo que se manifiesta es un deseo sexual, una fantasía sexual, que ha sido deformada por el preconsciente, por la censura, y ha aparecido como una queja somática. Porque en el contenido del relato de la paciente se observa cómo esta queja manifiesta algo que tiene que ver con esa fantasía sexual y que ha devenido pues, deformada en la conciencia. Freud también nos cuenta el caso de un chico de 14 años que presenta un tic, vómitos histéricos, dolores de cabeza y otros. Dice que bajo análisis Freud le asegura al paciente que si cierra los ojos se le van a surgir una serie de ideas o imágenes que tiene que contarle a Freud. El paciente dice que sí, que se le ocurren una serie de imágenes que son las siguientes. Había estado jugando a las damas con su tío en el momento anterior de visitar a Freud y es lo que él observa, le aparece esa imagen y además ve frente a sí al tablero y analiza posiciones en el que considera buenas y malas jugadas y otras que están no permitidas. Luego ve una navaja sobre el tablero, objeto que su padre posee, y luego aparece una hoz y luego una guadaña. Después aparece un viejo campesino que con la guadaña corta el pasto en su casa situada enfrente de la casa del muchacho. Luego nos dice Freud que el chico ha vivido en un ambiente familiar pues bastante tenso. Los padres discutían mucho y además el padre lo educaba a él bajo la forma de amenazas. La madre, en cambio, era una persona muy blanda y tierna. Al poco tiempo los padres se divorcian y el padre se casa con una nueva mujer más joven y le dice a su hijo que esa es su nueva madre. Dice Freud que al poco tiempo cae en esta enfermedad y en la enfermedad que presenta en ese momento. Y dice Freud que la enfermedad que presenta es un proceso de conversión, un proceso de transmutación simbólica de cierta ira o furia que siente hacia el padre que por haberle prohibido en un momento de su vida la masturbación. Dice Freud que aprovecha el nuevo casamiento con esta nueva esposa precisamente para hacer emerger esta furia, pero en forma de síntomas. Y dice Freud, ¿cómo vemos esto? Pues si analizamos el simbolismo en la filogenia humana, podemos ver lo siguiente. La hoz le sirvió a Freud a Zeus para castrar a su padre. Luego, la guadaña y el segador describen a Cronos, el violento anciano que se tragó a sus hijos. Después, la separación de la madre, evidentemente, lo que dice Freud es que ha servido como ocasión para poner de manifiesto estos reproches, pero deformados en forma de síntoma. Entonces, podemos ver cómo estas ideas aparecen desconectadas en la conciencia, fingiendo ser imágenes falsas de sentido, pero que han sufrido una transferencia de energía. El del deseo reprimido inconsciente, que es el deseo hostil frente al padre. Y lo que han hecho es, al asociarse con otras ideas del pensamiento latente, de recuerdos suyos, lo que han hecho es disfrazarse frente a la conciencia y poder expresarse, en este caso, en forma de síntomas. Luego nos dice Freud que el sueño viene del pasado, pero como se nos presenta el deseo como realizado en el presente, nos lleva al porvenir. Es decir, puesto que el soñante escenifica ese deseo en el sueño como realizado en el presente, eso nos habla del porvenir. ¿Por qué? Porque el deseo indestructible que siempre lucha por expresarse, el deseo inconsciente, lo hace conforme a un modelo del pasado en el que fue estructurado ese deseo, pero sigue reproduciéndose en el presente, en el sueño y en nuestra vida despierta, actualizándose. Esto lo que nos está hablando Freud básicamente es de la sobredeterminación.
Luego Freud nos habla de la diferencia que hay entre consciente, preconsciente, inconsciente y la realidad. Y nos dice, hay una doble realidad. La realidad exterior, la fáctica, la material, la de los objetos que tocamos, las que percibimos, y la realidad psíquica, que es completamente diferente y que no tiene nada que ver. Y esto, dice Freud, en este texto, nombra dos frases de dos autores que hacen referencia a la inmoralidad del sueño. Dice Freud, Platón nos dice, el hombre virtuoso se conforma con soñar lo que el perverso hace en la vida. Y luego dice Desage, que es otro autor, dice, lo que creímos un monstruo resulta ser un infusorio. Es decir, no es lo mismo fantasear con algo que realizarlo en la vida real. Estamos hablando de realidad psíquica, fantaseamos con algo que muchas veces además es inconsciente o preconsciente, en este caso sería preconsciente, y es distinto realizarlo en la vida. Entonces eso, digamos que los sueños, por ejemplo, los sueños de que, por ejemplo, vemos que alguien muere o que matamos a alguien o que tenemos un deseo que no toca contra ciertas personas, esos deseos no se pueden juzgar moralmente porque son fantaseados y forma parte de la estructura psíquica del ser humano. En conclusión, dice Freud, que podemos decir lo siguiente, ¿vale? Os voy a hacer un pequeño resumencito de lo que habla en el texto. Dice, podemos decir que el pensamiento del inconsciente es el pensamiento verdadero, que actúa sin que nos percatemos y que produce el resto de procesos en nuestra vida anímica. Cuando la conciencia pone la atención en determinados productos del pensamiento inconsciente, es cuando de alguna manera pueden llegar ellos a ella. Es decir, pueden llegar esos pensamientos a ella. Y solo atiende, dice Freud, la conciencia a aquello que no le es conflictivo mediante el principio del placer-displacer. La conciencia, por tanto, dice Freud, para el psicoanálisis es un órgano sensorial, que además aporta una cualidad a los pensamientos, según ese principio placer-displacer que acabamos de decir, y trata de que no se perturbe el pensamiento normal de los pensamientos por intervención de los afectos. Dice Freud, la realidad psíquica no es la realidad material. Y además nos dice Freud, por último, que aquello que está en el discurso del paciente, aquello que está en el relato del sueño, aquello que está en los síntomas que nos cuenta o de un lapsus es efecto del inconsciente. Y lo que tiene que hacer un analista es interpretar eso en análisis para poder llegar a las ideas latentes y al deseo inconsciente. Esto es todo por hoy, espero que se haya entendido y que paséis muy buena semana a todos.